Vamos a seguir y es el turno ahora de viviendas sostenibles, estrategias y sinergias que nos trae María José Ruá, que es doctora, ingeniera agrónoma, arquitecta técnica, coordinadora de la Cátedra de Arquitectura Circular y componente del grupo de investigación TECASOS de la UJI. Hola, buenos días, María José. Hola, muy buenos días. Cuando quieras, recordar que su línea de investigación está enfocada en la edificación en el contexto de la regeneración urbana y la sostenibilidad. Así que nada, es tuya la palabra. Muchas gracias, Melody. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Mis felicitaciones a las anteriores intervenciones, son muy interesantes. Esta presentación tiene un enfoque quizá más académico, más genérico, y bueno, lo he titulado Viviendas sostenibles, estrategias y sinergias. El hilo conductor de la presentación pues, se basa en el concepto de sostenibilidad y las tres vertientes de la sostenibilidad. Bueno, ¿por qué la importancia de los edificios y en general de los entornos construidos en la sostenibilidad? Pues que es simplemente porque es el medio físico en el cual las personas pues, desarrollamos todas nuestras actividades. Por lo tanto, necesitamos de las edificaciones, necesitamos de las infraestructuras. Pero como sabemos, pues desgraciadamente impactamos de manera negativa en el medio ambiente, puesto que estamos modificando el medio natural. El reto que tenemos es conseguir entornos construidos, en este caso edificios, y lo podemos hacer extensivo a cualquier tipo de edificio como las viviendas, pues conseguir que sean sostenibles. Muy bien, como he comentado, la presentación se estructura siguiendo el hilo conductor del concepto de sostenibilidad y las tres patas, medioambiental, social y económica, y el concepto de desarrollo sostenible. Como todos sabéis, estamos ahora en el contexto dentro de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hago referencia a este hecho por la importancia que tiene que por primera vez desde las Naciones Unidas se reconoce el papel que tienen las ciudades y las comunidades en la sostenibilidad. Y de hecho hay un objetivo que específicamente se está refiriendo a las ciudades y comunidades sostenibles. Cada ODS tiene unas metas que hay que alcanzar para la Agenda 2030 y en concreto dentro del ODS 11 tenemos como una de las metas clave los edificios sostenibles. Bueno, la pregunta sería ¿cómo lograr viviendas o edificios sostenibles? Yo creo, bueno, no es un problema fácil, como todo el mundo sabemos, y yo creo que lo que hay que hacer es tener esta visión que ya ha comentado alguno en las presentaciones precedentes, esta visión holística o integral de actuar en todas las escalas y en todas las fases. En las escalas, bueno, pues desde la más pequeña, que sería la adecuada selección de materiales, pues si los materiales pueden ser más naturales, si tienen algún tipo de certificado ambiental, mejor que mejor, si son reutilizables, reciclables, mejor que mejor. Si subimos en la escala, podríamos hablar de sistemas constructivos, como son las fachadas, las cubiertas, etcétera. Todo el análisis que se puede hacer del sistema constructivo antes de ponerlo en uso, como es, por ejemplo, el análisis del ciclo de vida, como hemos visto, por ejemplo, como ha hecho Arsenio en la presentación anterior. También los métodos de puesta en obra y el comportamiento de la propia solución en el edificio. Y llegando a la escala del edificio, pues podemos hablar, pues, sobre todo hacer mucho hincapié en la fase de diseño, de seguir criterios como por ejemplo los principios de la arquitectura bioclimática que tratan de adaptar el edificio al entorno en el cual se sitúan. También podemos trabajar con sellos de calidad como los certificados que nos han explicado en la primera ponencia BREEAM, o el certificado LEED, o el certificado que además es español, que es verde, y hay otros muchos. Pero son certificados que tratan en conjunto la sostenibilidad del edificio. Y luego, punto clave en el que voy a hacer hincapié en las posteriores diapositivas en la presentación, de la eficiencia energética, que es un aspecto concreto, pero que sería muy importante en lo que es todas estas escalas. Se puede llegar también a la escala mayor de entorno urbano, el planeamiento urbano, también un diseño adecuado puede ser muy determinante en la sostenibilidad, el prever que hayan zonas verdes, el prever que hayan espacios públicos que sean inclusivos para todas las personas.
Y luego un punto que es muy importante, que es que el punto de la rehabilitación y el mantenimiento de edificios. Es decir, con las normativas que tenemos actualmente, pues la edificación nueva, cada vez tenemos edificios que tienen un mejor comportamiento energético, y el verdadero reto lo tendremos aquí, en la edificación, digamos, antigua, que es obsoleta y que no, desde luego no guarda condiciones de eficiencia energética. Todo esto con respecto a las escalas, y además tener en cuenta todas las fases. Podemos hacer cosas desde la fase de diseño y construcción, como toda esta selección de materiales, sistemas constructivos, temas de diseño, también sobre la fase de uso, y además es importante, lo ha señalado en rojo, porque es la fase más larga, es decir, un edificio que es sostenible va a ser sostenible durante mucho tiempo, pero un edificio que no es sostenible va a ser insostenible durante mucho tiempo. Es decir, que la fase de uso es muy dilatada en el tiempo. Y como final de la vida del edificio, si se llega a ese caso, pues también tener en cuenta la fase de demolición, qué elementos se podrían reutilizar, etc. Bueno, pues me voy a centrar a nivel edificio, en la fase de uso y en concreto en la eficiencia energética. Vemos que es un tema muy complejo que tiene múltiples factores. Vamos a fijarnos aquí. Como ha comentado al principio Jesús en la presentación del webinar, los edificios son responsables de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, son una parte importante del problema, pero también son una parte importante de la solución. Cosas que tenemos en contra o a favor, según como lo planteemos, son productos de vida útil muy larga. Es decir, un edificio bien pensado va a tener muchos años de, digamos, buenas consecuencias y viceversa. Luego un edificio es un producto complejo porque cada edificio, yo lo digo esto a veces en mis clases, cada edificio es un prototipo. Y el mismo edificio construido en un emplazamiento o 100 metros más allá o con una orientación diferente va a tener un comportamiento diferente. Por lo tanto, hay que analizar cada caso. Cuando hablamos de construcción nueva, las normativas ya nos están llevando a obtener edificios que se llaman de consumo casi nulo, que serían aquellos que actualmente en nueva construcción debemos de conseguir y que se basan mucho en la utilización de energías renovables, pero no solo en eso. Y el verdadero reto, como he comentado antes, pues lo tenemos en el parque edificatorio existente. La mayor parte de nuestro parque edificatorio, especialmente en el caso de España, lo podemos clasificar como de baja eficiencia energética. Yo creo que todo el mundo conoce los certificados energéticos que tienen una escala desde la A hasta la G. Pues bueno, estaríamos en el 80% en España aproximadamente de viviendas entre la E y la G. Luego, es decir, es un reto que tenemos en este país, ¿no? La rehabilitación energética de este parque edificatorio. La normativa ya nos acompaña y de hecho pues ya tenemos, no hace tantos años, desde 2002 hay una directiva europea que está focalizada en el comportamiento energético de los edificios y que además se va renovando cada poco tiempo y en el sentido de ser cada vez más estricta, porque ya sabéis que no llegamos a los objetivos y bueno, pues el sentido es ese. Y paralelamente pues tenemos la normativa española como consecuencia de la transposición de estas directivas. La consecuencia es esa. Tenemos ya una herramienta que son estos certificados energéticos que nos permiten clasificar los edificios en función de cómo se comportan en el uso eficiente de la energía. Bueno, entonces, como he comentado, la forma de afrontar este reto no es única. Yo diría que la eficiencia energética de un edificio depende de tres grandes factores fundamentales. Uno de ellos tiene que ver a cómo adaptamos el diseño y la selección de materiales, soluciones constructivas, etcétera, de nuestro edificio al exterior. Otro gran bloque sería la envolvente térmica de ese edificio, es decir, cómo está construido. Y otro gran bloque que serían las instalaciones que tenemos para dar servicio a las personas usuarias de ese edificio, pues el agua caliente, la iluminación, la calefacción, etc.
Bueno, el primero de estos grandes bloques, que es el diseño adaptado a las condiciones del exterior, son cosas tan sencillas como puede ser pensar, antes de la construcción del edificio, cómo orientar este edificio. ¿Sabes? Ya sabemos cuáles son las ganancias solares según la orientación que tiene el edificio. Pues bueno, a modo de ejemplo, sería bueno localizar las estancias de una vivienda para usos de día en una orientación más sur para tener durante toda la fase de uso más asegurada la iluminación natural, como ejemplo, pero hay muchas más opciones. Otras cosas, bueno, lo que se denominan medidas pasivas. Medidas pasivas quiere decir que no, van a asegurar que no vaya a necesitar energía. Por ejemplo, veis aquí la imagen de un voladizo que permite la entrada de la radiación solar en invierno y sin embargo obstaculiza la radiación solar en verano. Simplemente porque alguien ha pensado que durante 100 años que puede durar esta vivienda o los años que sea, voy a tener de manera pasiva, sin necesidad de aportar ninguna energía, pues esta medida. O otro tipo de medidas, como pueden ser ventilaciones, como puede ser uso de vegetación y según el clima existen medidas pasivas que se pueden aplicar. Este sería el primer gran factor. Y en segundo lugar, la envolvente térmica. Bueno, hago uso aquí a la derecha del esquema que nos da el código técnico de la edificación sobre qué se entiende por envolvente térmica. A grandes rasgos podemos decir que es la piel del edificio, es decir, cómo es la composición de los cerramientos que aquí tenemos marcado en color gris y que delimitan la parte interior del edificio con el exterior o la parte interior del edificio con espacios no habitables en contacto con el exterior. Esta es la definición que da el código técnico. Espacios no habitables podrían ser desvanes, garajes, sótanos, etc. Bueno, pues un cuidado diseño y construcción de esta envolvente térmica también nos va a asegurar mayor eficiencia energética. ¿Por qué? Porque como hay diferencias de temperatura entre el interior y el exterior y nosotros queremos unas condiciones de confort térmico en el interior, unas determinadas temperaturas, hay transferencias de calor entre interior y exterior y se traducen en pérdidas de calor en el caso de invierno o de frío en el caso de verano. Vale, ¿cómo se puede actuar sobre esta envolvente térmica? Bueno, la magnitud, hay varias estrategias dentro de lo que es el diseño de la envolvente térmica. En primer lugar, con la envolvente térmica controlamos lo que se denomina demanda energética, es decir, el edificio, por estar construido de la forma que está construido, tiene una determinada energética para satisfacer sus necesidades. Entonces, el primer factor que deberíamos de tener en cuenta para controlar la demanda energética sería limitar la transmitancia térmica, que no es más que la cantidad de calor que atraviesa el elemento constructivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, en las fachadas, pues asegurando un correcto aislamiento térmico, o en las ventanas asegurando pues, vidrios dobles con cámara, vidrios triples, etc. En fin, hay que adecuarlo a las condiciones también del lugar. Pero no solo la transmitancia térmica, hay otros factores que son importantes a cuidar para el control de la demanda energética. Sería, por ejemplo, los puentes térmicos. Los puentes térmicos y además evitar las condensaciones que pueden poner en riesgo el buen funcionamiento de las soluciones constructivas. Bueno, los puentes térmicos serían aquellos lugares de la envolvente donde hay un cambio de la solución constructiva. Por ejemplo, esta fachada que vemos aquí, que viene interrumpida por un forjado. Bueno, puede estar muy bien aislada esta fachada, pero aquí tengo un punto débil en la envolvente que está permitiendo que haya transferencia de calor. Las típicas cajas de persianas, cajones de persianas, sobre todo cuando hablamos de edificación ya más vieja. Y bueno, como veis aquí, por ejemplo, en esta termografía, pues rápidamente se puede detectar los puntos débiles de esta envolvente porque haya puentes térmicos, pues se pueden dar en las ventanas, típicamente en frentes de forjado que no estén aislados, etc. Pero también las condensaciones. Las condensaciones pueden poner en riesgo el buen funcionamiento, sobre todo, por ejemplo, si tenemos condensaciones intersticiales en medio de algún cerramiento,
puede ser que el buen funcionamiento que le puede otorgar el aislamiento a este cerramiento dejemos de tenerlo. Entonces, estos serían como los tres grandes bloques que la normativa trata de controlar para la demanda energética. Y luego, dentro de los tres grandes bloques que estábamos viendo, estarían las instalaciones. Las instalaciones, el objetivo principal es reducir el consumo energético. Bueno, cada vez más la edificación, como he comentado anteriormente, basa su consumo energético en energías renovables, pero no puede ser exclusivamente energías renovables. De hecho, se llaman edificios de consumo casi nulo. ¿Por qué? Porque las energías renovables son fuentes inconstantes. Por ejemplo, la energía solar pues, depende de la radiación solar y no siempre la tenemos de la misma manera. El uso de equipos de alta eficiencia, el uso de sistemas de control, por ejemplo, sensores de presencia para apagar las luces o otro tipo de sistemas de recuperación de calor que permitan precalentar o preenfriar el aire para llevarlo a climatizar una vivienda. Y luego una cosa muy importante de la que a lo mejor no se habla tanto, el papel del usuario, qué uso hace el usuario, qué conocimiento tiene el usuario del uso de esa instalación. Si yo tengo en mi vivienda 0 grados en el exterior y yo estoy en tirantes y pantalón corto a 27 grados, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, el usuario tiene que ser consciente de cómo hace uso de esas instalaciones de una manera sostenible. Esto sería la pata medioambiental. Pasaríamos a ver la pata económica, que casi es un poco el gran reto también que tenemos en la rehabilitación energética. En España, cuando se hacen los análisis de retorno de la inversión, de las medidas de rehabilitación energética, se tienen en cuenta lo que se llama costes privados, es decir, qué inversión necesito yo para realizar esta rehabilitación y por contra, qué ahorros obtengo como consecuencia de esa rehabilitación, en formas de facturas energéticas. En el mejor de los casos, quizá puedo tener una subvención que me disminuya esta inversión, pero la verdad es que los análisis que se están haciendo hasta la fecha pues no salen muy optimistas. Los retornos de la inversión son muy largos, depende de la medida que se esté analizando, pero por ejemplo, para las carpinterías son muy largos, para los aislamientos son un poco menores. En fin, mi enfoque en este caso es que hay otro tipo de retornos de la inversión. Desde un punto de vista más macroeconómico, hablar de que hay pues, también retorno de la inversión en forma de activación de la economía local. Hay impuestos derivados de la actividad de la rehabilitación, por ejemplo, se generan empleos verdes, se actualiza el parque inmobiliario, que es un reto que tenemos muy importante. Y luego, pues deberíamos de buscar una solución, un compromiso que integrara todo. Ya no solamente estos costes y ahorros puramente privados que os he comentado en un principio, sino también los costes sociales, que son externalidades. Es difícil de darles un valor en euros. Es decir, pues, ¿cómo puedo saber yo en euros si emito menos CO2? ¿Cuánto me supone a mí? O cómo puedo monetizar lo que aumenta el confort de vida de las personas que viven en esa vivienda. Bien, y la última pata, que sería la social. Debemos entender la edificación como un producto que debe atender a las necesidades de las personas para proporcionarles una buena calidad de vida, de manera que minimicemos su impacto ambiental y que además sea viable. Cosas clave que pues estoy aquí un poco en general, pues la formación y el conocimiento y digamos, la sensibilización, para que las personas creen también hábitos respetuosos y en línea con lo que es el desarrollo sostenible. Desde luego, hace falta la participación de todos. Las administraciones, que bueno, por medio de la legislación están en esta línea, por medio de las subvenciones que están otorgando para rehabilitación, etcétera. La formación y conocimiento de los técnicos también, ya que pues, en la universidad tenemos que tratar que nuestros alumnos como futuros profesionales tengan muy claro todos estos temas cuando salgan a trabajar, y también de los usuarios. Y luego considerar que todo el colectivo que se puede considerar de personas más vulnerables. Entraría aquí también el concepto de pobreza energética, ¿no? Un estudio de la Comunidad de Madrid que nos está indicando que
que la pobreza energética pues, incide especialmente en mujeres y más en mujeres de la tercera edad, ¿no? Y bueno, pues un poco como nota de humor, ¿no? Todo esto del tema ya de los precios de la energía a los que estamos asistiendo, estas subidas de precio, a los que estamos asistiendo, pues bueno, nos lleva a reflexionar un poco en este punto también. Bueno, para concluir, pues ha sido una presentación un poco más genérica, más académica, de mi perfil docente, pues aquí sale un poco a relucir. 4 conclusiones muy clave. ¿Cómo podemos actuar para tener viviendas sostenibles? Pues no hay una única forma. Es un producto edificio, es un producto muy complejo que depende de multitud de factores que además están interrelacionados. De ahí también la palabra sinergias que he puesto en el título de la presentación. La conclusión general, hay que actuar en las distintas escalas. Hemos visto, por ejemplo, en la presentación que ha hecho Arsenio, muy interesante, pues estaríamos en esta parte de las instalaciones, ¿no? Cada punto es importante y luego en cada una de las fases también de lo que es la edificación. Y esto está un poco en línea de la arquitectura circular, ¿no? Que es la cátedra que ahora mismo tenemos en marcha. Y luego, con respecto a la eficiencia energética, que es el punto en el que he parado un poco más en la presentación, pues que quede claro que tampoco hay una única manera, sino que es una combinación de factores las que nos debe de llevar a conseguir edificios energéticamente eficientes, los 3 que vemos aquí en el esquema. La eficiencia energética es un punto clave. En nueva construcción es más fácil conseguirlo porque ya las normativas nos obligan a conseguir edificios de consumo casi nulo, pero el verdadero reto lo tenemos en la rehabilitación energética y en la mejora de un parque edificatorio, a pesar de ser España un país que la mayoría de su territorio tiene un clima benigno, tenemos un parque edificatorio muy malo en cuanto a la eficiencia energética. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias a todos por vuestra atención y